el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36. Este es un sermón que se titula Dios renueva su casa. Los tiempos de corrupción espiritual entre los líderes de la iglesia no son ajenos al pasado. Como vemos en el texto, hoy escuchamos de pastores y ancianos que abusan de su posición, despreciando la santidad de Dios y usando el ministerio para servirse a sí mismos. Pero este tipo de actitudes no es exclusivo de los ministros. Nosotros mismos muchas veces no apreciamos la santidad como deberíamos. No reverenciamos a Dios en su adoración, ni tampoco lo tomamos en cuenta en nuestra semana. Nos acercamos a la adoración muchas veces sin temor, sin la expectativa de encontrarnos con el Dios Altísimo. Además, buscamos lo que nos conviene de la vida de la iglesia y usamos los dones que el Espíritu nos dio para nuestros propios fines, en lugar de rendirlos ante su templo que es la iglesia. En el pasaje de hoy tenemos a nuestro Dios que no es para nada indiferente ante la corrupción espiritual, ni al abuso de lo santo, ni el egoísmo de los dones y las labores que Él dio para su propia iglesia. El Señor es consciente del juicio y toma acciones al respecto, pero no para destruir, sino para renovar. Mientras una casa sacerdotal infiel es derribada en nuestro texto, un nuevo tipo de líder se levanta en medio de la contaminación. Así iniciamos nuestro sermón meditación en esta noche. Acompáñenme a la lectura, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es hora de cambiar nuestros personajes principales. A partir de este capítulo dejamos a Ana, a partir de la mitad de este capítulo, dejamos a Ana casi completamente y ahora veremos la vida de Elí y su familia, más específicamente sus dos hijos, Ofni y Fines. Quiero recordarles que Elí era un sacerdote de Itamar, de la línea de Itamar. Itamar era uno de los 4 hijos de Aarón, el primer sacerdote. Elí ejercía como sumo sacerdote y como juez en Israel. Debemos recordar que este es un tiempo donde todavía no hay reyes, sino es el tiempo de los jueces. Aunque los sumos sacerdotes provenían originalmente y principalmente del hijo de Eleazar, el primer hijo de Aarón, en algún momento, por razones que no están de todo claras en la Biblia, la línea de Itamar, el tercer hijo de Aarón, tomó la posición y Elí pertenecía a esta rama. Y lo menciono porque es importante para entender el libro de Samuel. Como sacerdote, Ofni y Fines, hijos de Elí, tenían el deber de servir en el santuario. Ellos presentaban las ofrendas al Señor, realizaban los sacrificios, enseñaban la ley al pueblo de Dios y representaban a Dios delante de ellos. Sin embargo, como vemos en este texto, usaron su posición para su propio beneficio, despreciaron las ofrendas de Jehová y corrompieron el culto, provocando el juicio divino sobre su propia casa. Había 2 cosas que Ofni y Fines hacían en el sacrificio, y espero alguna vez pronto estudiar Levítico. Pero el sacrificio que tenemos aquí es un sacrificio que se llama el sacrificio de paz. Primero necesito que sepamos cuál es el orden del sacrificio de paz. Primero, el adorador llevaba su animal o lo que iba a sacrificar, ya sea en vegetales, y lo llevaba al sacerdote. Pero hablemos de los animales. En segundo lugar, el sacerdote lo tomaba y lo sacrificaba y su sangre era rociada en el altar. En tercer lugar, la grasa o la grosura o la gordura era ofrecida al Señor y era quemada. Dependiendo del animal, se tomaban otras partes específicas como los riñones. Después que habían presentado la sangre y las gorduras al Señor, ellos tenían que cocer el resto de la carne en ollas o en peroles o en recipientes. Y después que estaban cocidas, se tenían que comer la carne. El muslo derecho, que se le llama aquí en Reina Valera, se le llama espaldilla, el muslo derecho del animal, y el pecho era comida por los sacerdotes,
y el resto del animal era comido por quienes llevaron el sacrificio. Así se hacía con las ofrendas de paz. Con eso en mente, espero que se les haya quedado. Con eso en mente vamos a leer los pecados de Ovni y Finés, versículos 13 y 14. Vamos con el primero. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Recuérdense que ellos están en Silo de Efraín, ahí está el tabernáculo, ahí ministraban los 3 sacerdotes. Esto es difícil de comprender a simple vista, pero como todo en la palabra, vale la pena si lo estudiamos, si lo entendemos. Es decir, estos pecados no están aquí puestos por casualidad, ni como datos históricos. En la medida en que nosotros entendemos mejor la palabra, somos más conscientes de la santidad del Señor, quién es nuestro Dios y qué espera de nosotros. El resumen de lo que los sacerdotes hacían, y quiero recordarle los pasos por si no se les quedó: el sacrificio de paz, llevaban el animal era sacrificado, la sangre era rociada en el altar, agarraban la grasa, la grosura, la quemaban completamente a Jehová, y después tomaban el animal, lo cocían y se le comía la parte de la espaldilla y el pecho el sacerdote, y el resto del animal se lo tenían que comer los adoradores. Ese era el orden del sacrificio. Pues en el tercer paso, después de haber rociado la sangre y después de haber quemado la grasa, dice que mientras se cocía la carne, que es el siguiente paso, mientras se cocía la carne, los sacerdotes enviaban a sus criados con un gran garfio de 3 dientes y lo metían y sacaban del perol mientras estaba cociendo, ¿no? Sacaban la carne y comían lo que ellos querían. Podemos mencionar aquí varios pecados sacerdotales. Lo primero que podemos mencionar es el involucramiento de un criado del sacerdote. Quien tenía un garfio de 3 dientes, él tenía que sacar la carne. Solo los sacerdotes podían manipular el sacrificio. Esa era una de las bendiciones que el Señor le había dado a los sacerdotes. Y yo quiero que pensemos en las bendiciones que ellos tenían de acercarse a Dios y a las ofrendas de Dios. Ellos no eran carniceros en una carnicería haciendo cualquier cosa, ellos estaban presentando la adoración al Señor. Y ellos lo tomaban como si nada, enviando a sus criados a sacar la carne del sacrificio. Ni siquiera los levitas podían tocar las cosas santas. Los levitas solo podían involucrarse con los instrumentos cuando no estaban en servicio, cuando los tenían que sacar. Mientras estaba la adoración, solo los sacerdotes podían tocar los instrumentos y el sacrificio. Según Números 3:10, cualquiera fuera de los sacerdotes que se involucrara de esa forma debía morir. Hablemos de los utensilios. ¿Qué más? Además de los criados involucrados, ¿qué más pecados podemos encontrar? En los utensilios dice que ellos hervían el sacrificio en un perol. Según Éxodo 27:3 y Números 4:9, esto sí debía ser así. Sí había un perol específico para cocer. Pero el garfio era el problema. Éxodo 27:3 y Números 4:14 menciona el uso de garfios. Dios mandó a hacer garfios, pero el énfasis que da nuestro texto de este garfio parece que no es el mismo tipo de garfio, aunque realmente no sabemos si los garfios del tabernáculo eran para manipular cosas que se estaban cociendo. Pero un pecado que parece más grande todavía, y aparece en el texto y que resalta en esta primera parte, es que los sacerdotes tomaban lo que querían. Lo sacaban del cocimiento y tomaban para sí. Esto quiere decir que no solo tomaban su parte, que era el pecho o el muslo, o tal vez ni lo tomaban, sino que todo lo querían a veces, dejando sin toda o una gran parte de porción al adorador. Así el primer pecado mencionado, que es de que ellos toman lo que sea, es la participación, y además la participación de personas no autorizadas. Es tal vez uno de los temas más reprochables para estos sacerdotes. Sin embargo, aunque estas eran cosas gravísimas, todavía se menciona algo más grande.
Versículo 15 y 16. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne que asar para el sacerdote, pero da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Entonces, en el primer pecado podemos observar que los sacerdotes dejaban sin alguna porción para los demás adoradores para que pudieran comer, y los sacerdotes comían lo que ellos querían. Pero este pecado es mucho más grande, porque era el pecado justamente antes de antes de cocerlo, que es cuando se quemaba la grasa al Señor. El pecado anterior se daba en el cocimiento, pero el pecado que se menciona aquí es antes de quemar la grosura. Antes de quemar la grasa, ellos tomaban el sacrificio. Realmente eran los siervos, dice acá, que le decían al adorador, el sacerdote mandaba a los siervos y los siervos llegaban con el adorador y le decían, el sacerdote va a tomar toda la carne, cruda, todo el cuerpo del animal. Es decir, todavía no hay que ponerlo a quemarse, no hay que ponerlo a cocerlo, todavía no hay que presentarlo como adoración. El sacerdote quiere todo. En ocasiones, dice acá, el adorador le decía, si pueden ver, el adorador le respondía, primero quemen la grosura, después toma tú lo que quieras. Incluso los amenazaban con la fuerza. Vean el pecado, los adoradores le decían a los siervos de los sacerdotes, si quieres, toma lo que quieras, si quieres, toma mi pieza, pero por lo menos la grosura dásela a Jehová. Y sin embargo, ni siquiera así aceptaban. Ellos tomaban el sacrificio, se lo comían, y si es que quedaba, le dejaban al Señor, y después lo cocían y ya se repartían el resto. En resumen, los hijos de Elí deshonraban el nombre de Dios en dos niveles. Primero, profanaban los sacrificios del pueblo, apropiándose con violencia de la porción que no les correspondía. Robaban la carne, desobedecían el orden de la ley y despreciaban la ofrenda al Señor. Y ese era el segundo pecado más grave, porque convertía lo santo en algo común y mostraba un corazón que no temía a Dios. Y yo no quiero, hermanos, que nosotros pensemos que eso es ajeno a nosotros. Tal vez para nosotros que no estamos conscientes del templo ni de los procedimientos del tabernáculo, puede parecer extraño. Pero yo quiero, hermanos, que pongamos nuestro corazón en la palabra del Señor para entender que el Señor quería primero las grosuras. Y esa era la primicia del Señor. Lo más importante, lo más sabroso de la carne era para el Señor. El resto era para el pueblo. Y ellos debían contentarse con la porción que el Señor había designado para ellos. Sin embargo, ellos profanaban el sacrificio al comer para sí lo que ellos querían. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Podemos ver que el pecado no era un simple asunto administrativo, procedimental. El abusar de su posición, estos sacerdotes hacían que el pueblo también perdiera el respeto por las cosas santas. La gravedad del pecado no radica solo en el abuso de la autoridad o en la injusticia social, sino que corrompen el culto, el medio por el cual ha ordenado que su pueblo se acerque a él. Vean el comentario que hace el texto, no dice aquí que menospreciaban al pueblo, menospreciaban a Jehová. Cuando la adoración a Dios es tratada como cualquier cosa, se pisotea el mismo carácter de Dios. Esto es lo que hace que su pecado sea muy grande, dice acá, ante el Señor. La verdadera adoración es central en la vida de su pueblo y no puede ser pervertida por un simple error, entre comillas, en un procedimiento. Es atacar el corazón del pacto. En contraste, podemos ver que quien escribe el libro de Samuel entiende a quién quiere empatizar y presenta al joven Samuel. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino.
El escritor de Samuel nos hace ver la locura del pecado de los hijos de Elí para presentarnos en contraste la piedad y la santidad de Samuel. Dice aquí que Samuel ministraba en la presencia de Jehová y vestía un efod de lino. Los levitas eran las partes diaconales del tabernáculo, pero si ustedes leen la palabra se van a dar cuenta que los levitas pueden trabajar o podían trabajar desde los 30 a los 50 años, 20 años de servicio, según Números 4. Sin embargo, después si siguen leyendo el libro de Números, en Números 8, permite que los levitas comiencen su servicio un poco más ligero, no tanto en las cosas del Señor, sino algo más periférico, que lo comiencen a los 25 años, Números 8. Y cuando venga el rey, aquí estamos en los tiempos de los jueces, pero cuando venga el rey David, este bajará todavía más la edad a los levitas y ya podrán servir a los 20 años, según Primero de Crónicas 23, 24 al 27. ¿Qué edad tenía Samuel para estar trabajando aquí? ¿20, 25, 30 años? Probablemente no parece. La palabra joven, que es Nahar, también se traduce a veces como niño. Además, el siguiente capítulo dice que el joven Samuel aún no conocía la voz de Jehová, aunque ya servía en el tabernáculo. Así que parece que este joven era realmente un niño que apoyaba en las partes más prácticas del tabernáculo. Como dice también en nuestros siguientes versículos, que Ana llevaba una prenda pequeña, y seguramente es un niño. En el siguiente capítulo, si pueden ojearlo, en el siguiente capítulo dice que Samuel abre las puertas, probablemente las puertas del tabernáculo, tal vez en eso apoyaba, ¿no? Algo un poco más ligero, era algo así como una especie de aprendiz de sacerdote. De cualquier forma, trabajar en el tabernáculo era, como dice acá, trabajar en la presencia de Jehová. Además dice que usaba un efod de lino. El efod es algo así como una pechera y un delantal, como chaleco, sin mangas que cubría el pecho, la espalda y parte del regazo, atado por los hombros y las cinturas. En Éxodo 28 establece que solo los sacerdotes deben usar el efod. Era el efod de lino con oro, con algunos colores específicos, y el urim y el tumim. Y en la ley nunca se establece que la vestimenta de los levitas, recordemos que Samuel era levita, no sacerdote, de la línea de Coat, los levitas no tenían que usar el efod del sacerdote. Pero parece que había una costumbre entre los levitas de trabajar también con un efod, aunque tal vez eran efods blancos, probablemente de lino normal, es decir, blanco. Parecía más una imitación como para usar ropas dignas, más que una usurpación. A la imagen del joven Samuel ministrando fielmente ante Jehová, el narrador añade un detalle. Su madre no le abandonó en el servicio. Dios estaba obrando incluso en lo más mínimo. Versículo 19 al 21. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se devolvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Como mencionó en el capítulo anterior, Ana y Elcana subían cada año a Silo para ofrecer sacrificio y llevarle, dice acá que le llevaban cada año una túnica a Samuel, una túnica pequeña, seguramente el efod era parte de Ana, el trabajo de Ana, hecho con las manos de su madre, medido con las medidas del amor. Este gesto aparentemente sencillo mostraba, vean que es un gesto sencillo, pero mostraba el compromiso permanente de Ana con la entrega que había hecho a Dios. Le llevaba sus ropas para ministrar. Ana no había hecho un voto de emoción, sino una consagración perseverante. Cada año apoyaba a Samuel en sus ropas. Y mientras ella cuidaba espiritualmente de su hijo, Dios por medio de Elí la bendecía. El Señor le concedió a Ana más hijos. Si se recuerdan, Ana era estéril.
Así se cumplía lo que ella misma había declarado en su cántico. Vean el cántico que hace Ana, la oración que hace Ana, perdón. Versículo 5, Ana dice que Dios ha hecho que la estéril dé hasta 7 hijos, dijo Ana, cuando profetiza, eso es lo que dice. Y Ana llega a tener hasta 5 hijos más. Profetiza de alguna forma su propia bendición. Mientras la casa de Elí se marchita por su pecado, la casa de Ana florece bajo la gracia divina. En medio de la corrupción de los hijos de Elí, el Espíritu Santo dirige la atención nuevamente al niño Samuel y su madre. En contraste con la impiedad de quienes despreciaban el sacrificio, resplandece la fidelidad de quienes sirven a Dios con verdadero temor. Los hijos de Elí profanaban las cosas santas, pero el hijo de Ana ministraba delante del Señor con ropas limpias. Unos despreciaban el privilegio de ser sacerdotes, y el otro, el niño, vestía una túnica del servicio con humildad. ¿A quién se parecen nuestras propias obras, nuestros hijos, nuestro corazón? Cultivamos una fe como la de Ana, que era perseverante en la entrega de su hijo y regresa a adorar cada año. ¿O somos como la casa de Elí, tolerando las impiedades de nuestra vida? Dios está renovando su casa. Vean el contraste que hace el escritor de Samuel. Está renovando su casa. Muestra el declive de la casa de Elí y empieza a mostrar el ascenso de Samuel. Dios no está renovando su casa con los grandes ni con los herederos naturales, sino con los pequeños, con los que le temen. Mientras unos visten lino santo con manos impuras, otros como Samuel visten una túnica sencilla, pero aceptos delante de Dios. Pero todavía el Señor no ha terminado. Vemos otro contraste más. Versículo 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Los pecados de los hijos de Elí no se limitaba a la liturgia del tabernáculo. Había una corrupción de sus propios cuerpos en el tabernáculo. Era un secreto a voces el pecado de Ofni y Fines, al punto que incluso Elí había escuchado de los israelitas lo que se murmuraba. Elí los interpela apelando a las voces de afuera. Les muestra lo que está diciendo la gente. Elí demuestra que no es el peor, Elí demuestra de alguna forma que no es el peor padre del mundo, porque los exhorta todavía a detener su mal proceder. Es difícil para un padre anciano corregir a un hijo adulto y que ya no está bajo su tutela. Sin embargo, las palabras que escucharemos posteriormente nos demuestran que Elí pudo haber hecho mucho más que exhortarlos. Padres, el amor verdadero no consiente el pecado. Gracias. Corregir a un hijo adulto no es fácil, especialmente cuando ya no se puede ejercer una autoridad directa. Pero la Escritura muestra que la omisión también es culpa. Elí amaba a sus hijos, pero los amaba mal. Los advirtió sin actuar. Les habló sin disciplinarlos, y esa pasividad cooperó para su propia ruina. Padres, aunque sus hijos ya no estén bajo su techo, siguen siendo la voz de su conciencia, testigos del Evangelio. Su responsabilidad no ha terminado, ha cambiado de forma. Son firmes. Les pido que sean firmes, que oren con lágrimas y si es necesario confrontar con la verdad y el amor. El amor que calla ante el pecado no es amor. El temor al rechazo no puede estar encima por el temor de Dios. Aún en la vejez puede ser instrumentos de renovación en la casa de Dios.
Ofni y Fines tenían relaciones sexuales con mujeres que servían en la entrada del tabernáculo de reunión. Este acto no solamente era inmoral, porque para nuestros oídos puede ser solamente un asunto moral. No, hermanos, es idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque es parte del culto pagano cananeo, donde la fornicación formaba parte del ritual, del culto. El pecado era público y sostenido, y Elí lo sabía. Y aunque los reprende con palabras, su tibieza y su pasividad son evidentes. El que debía hablar como juez, porque él era un juez, y como un padre, se limitaba a una corrección afectiva. Más aún, el texto introduce una frase clave para comprender el juicio que se avecina. No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eso no elimina la culpa de los sacerdotes ni la responsabilidad de Elí, pero revela que el endurecimiento era parte del juicio de Dios. Ellos habían decidido no escuchar al Señor y el Señor había decidido que ellos no tendrían un corazón para escucharlo. Cuando se desprecia la gracia, el juicio comienza por la casa de Dios. Pecar contra los hombres es grave, pero pecar contra Dios es infinitamente más serio. En un sentido, hermanos, todos los pecados son contra Dios. Si pecamos, si mentimos a los hombres, si golpeamos a los hombres, son pecados contra Dios en última instancia. Pero en otro sentido más práctico, los pecados de la primera tabla de la ley, es decir, los primeros 4 mandamientos, son peores en gravedad. Cuando dañamos al prójimo, hay caminos de restauración, el perdón, la reconciliación, la restitución. Pero cuando pecamos directamente contra Dios, cuando despreciamos su gloria, violamos su adoración o endurecemos el corazón ante su palabra, ¿quién intercederá por nosotros si Él mismo es quien ha sido ofendido? Esa era la condición de los hijos de Elí. Su maldad era tal que no querían oír la corrección porque el juicio ya había sido decretado. Nuevamente, el narrador quiere que pongamos nuestros ojos en una persona que está creciendo y haciendo las cosas bien delante de nuestro Dios. ¿Pueden adivinar quién es? Samuel, versículo 26. Y el joven Samuel estaba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mientras Ofni y Fines se hunden en su pecado y su testimonio es corrupto delante de los hombres, Samuel crece delante de Dios y de los hombres. El Señor ya no quiere saber nada de Ofni y Fines y endurece sus corazones. Y el pueblo de Dios se ha dado cuenta que Ofni y Fines no están calificados para ser los mediadores. Pero viene la figura de Samuel, con gracia delante de Dios y delante de los hombres. El contraste no puede ser claro, no puede ser más claro. Unos se endurecen mientras que otros maduran. Unos profanan el servicio sagrado y el otro es formado en él. Unos desprecian la honra divina y el otro la abraza desde su niñez. El escritor no solo quiere informarnos qué está pasando, sino confrontarnos en qué camino estamos creciendo nosotros. La edad no es el factor decisivo, sino el corazón que responde al Señor. Samuel crecía porque Dios lo sostenía y porque su familia lo dedicó al Señor. Incluso en los días que parece que el mal prevalece aún en la iglesia, Dios está levantando instrumentos fieles. El juicio no interrumpe su plan redentor. Por eso debemos considerar las dinámicas de la familia. Mientras Elí termina siendo la perdición de su familia, de sus hijos, Ana se constituye en el bastión de la santidad con su hijo Samuel. Pero no nos adelantemos. Para renovar su casa, el Señor primero debe quitar aquello que la contamina. Versículo 17 al 29. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado
mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El Señor envía a un profeta cuyo nombre no nos es revelado. En la primera parte de la revelación hace una pregunta retórica. No fui yo quien los elegí a tu padre para ser sacerdote y llevar a cabo la adoración. El profeta no se refiere directamente al padre de Elí, sino se refiere a su ancestro principal, a aquel que estuvo en Egipto esclavo y que salió juntamente con Moisés, que era Aarón, hermano de Moisés. Él es el primer sacerdote y el primer sumo sacerdote. No elegí yo a Aarón para que de su familia todos los sacerdotes sirvieran en la adoración, quemaran los inciensos, ofrecieran las ofrendas y administraran el tabernáculo con el efod. El profeta hace referencia a los días de Egipto, así que claramente lo que quiere hacer es mostrarles cuál era el compromiso del Señor. Jehová saca a Israel de Egipto y de entre todas las tribus escogió a la tribu de Leví para ser la tribu santa, que guiara la adoración de Israel. Y entre todos los levitas, él escoge a Aarón, el primer sacerdote de Israel. Jehová sacó a Israel de Egipto para este propósito. De acuerdo con este profeta, estos sacerdotes gozaban de grandes privilegios en la presencia de Dios. Ellos eran los primeros en la adoración. Ellos ofrecían sacrificios, quemaban inciensos, llevaban el efod, recibían las ofrendas de los israelitas, pero pisotearon todo eso. Se refiere mayormente a Elí con todo esto. La pregunta confronta a Elí. Esta profecía no se trata de un regaño familiar, ni mucho menos un regaño para sus hijos. ¿Para quién es el regaño? Para Elí, la cabeza del hogar. ¿Por qué hollaste? ¿Por qué pisaste mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué honraste a tus hijos más que a mí? Quiero que notemos que los pecados que se han descrito hasta el momento no son de Elí. En este capítulo no se han mencionado los pecados de Elí, sino de Ofni y de Fines. Comer de lo apartado para Dios, fornicar y los otros pecados que ya mencionamos. No se ha mencionado ninguno de Elí, pero Elí era la cabeza de ese hogar. Además que era juez y sumo sacerdote de todo Israel. No por evitar que sus hijos pecaran, ya que eso era una decisión personal, él no podía evitar que ellos pecaran, sino porque nunca los detuvo, nunca los castigó y nunca aplicó la ley de Dios como él mandaba. El profeta invoca el recuerdo de su padre Aarón, quien vivió algo muy similar. Él dice, no le di yo a tu padre, a Aarón. Aarón vivió algo muy similar. Cuando sale de Egipto y el Señor le da el sacerdocio a Aarón y a sus hijos, a sus dos hijos, también tenía dos hijos, Aarón, Nadab y Abiú. Ellos, según cuenta Levítico 10, cada uno tomó un incensario y pusieron en el incensario fuego extraño que el Señor nunca mandó. Y entraron en el tabernáculo y el Señor los quemó y murieron. Y cuando, Nadab y Abiú no hicieron todo lo que Ofni y Fines hicieron. Nadab y Abiú solo pusieron fuego, un fuego que ellos se inventaron, lo pusieron y lo fueron a llevar al tabernáculo y murieron calcinados. Ofni y Fines hicieron cosas mucho peores en el tabernáculo. Sin embargo, tenemos aquí los pecados contra Dios y como dijo Elí, ¿quién podía interceder por ellos cuando pecan contra Dios? En el tabernáculo no podía interceder nadie por ellos y por eso murieron. Después que Nadab y Abiú murieron, si ustedes leen el Levítico 10, y tomaron a los otros dos hijos de Aarón, que se llamaba Eleazar e Itamar. Itamar es el ancestro de Elí. Los tomaron para que ellos fueran los nuevos sacerdotes y oficiaron
Y si leen ahí después el Levítico 10, después de haber muerto Nadab y Abiú, al final toman a Itamar y a Eleazar y ellos van a hacer un sacrificio, van a hacer una ofrenda de expiación. Y según la ofrenda de expiación, ellos tenían que comer de su parte. Pero ellos no se lo comieron, lo quemaron todo. Es decir, otra vez, lo mismo que Ofni y Fines, no siguieron los procedimientos. Y Moisés se enoja. Y Moisés les dijo, literalmente, esto que están haciendo es muy santo. Esto es para llevar el pecado del pueblo, para eso era el pecado, el sacrificio de la expiación. Pero Aarón intercede por sus hijos y les dice, estamos de luto por Nadab y Abiú. Y el Señor los perdonó. Elí no había entendido nada, no había aprendido nada de la historia de sus ancestros, como el Señor consumió a Nadab y Abiú y casi mata a su padre Itamar y a Eleazar. Él permitió que sus hijos se portaran aún peor que Nadab y Abiú, que Eleazar e Itamar. Elí honró más a sus hijos que a Dios, al permitir que continuaran profanando el culto divino. Elí puso la relación de sus hijos por encima del honor debido a Dios. Y con ello enseñó, tal vez sin querer, que el pecado puede ser tolerado cuando hay lazos familiares, olvidando que la casa de Dios no tiene lugar a la parcialidad, ni por el temor al conflicto. Elí era el sumo sacerdote y juez, una posición de muchos privilegios, pero también de grandes responsabilidades. Según Deuteronomio 17:12 y 21:18 al 21, si alguien desobedecía al sacerdote, que ministraba, o si alguien era un hijo que persistía en la rebeldía, debía ser ejecutado para limpiar a Israel del pecado, al pueblo del pecado. Pero eso es duro. Corregir a los hijos nunca es fácil, especialmente cuando crecen y afirman su propia voluntad. Pero era un deber ineludible para todo padre temeroso de Dios hacerlo. Y Elí había llegado a este punto porque nunca lo hizo. Aunque el corazón se conmueve por el afecto natural, la corrección es una expresión de amor verdadero y protección para el alma del hijo. La ley de Dios misma mostraba paciencia. El hijo rebelde no era castigado de inmediato, sino tras una repetida y constante desobediencia, y luego que los padres intentaran corregirlo muchas veces sin éxito. El castigo físico nunca era el primer recurso y la ejecución era el último, pero también que no hacerlo traería consecuencias más graves, contaminarían a todo el pueblo. Elí corrigió tarde, Elí corrigió con debilidad, y por no estorbar a tiempo la iniquidad de sus hijos, trajo juicio para toda su casa, toda su familia. Hoy también, omitir la disciplina puede destruir nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestra congregación y el testimonio de Cristo. Por eso Dios castigó a Elí a través de este profeta. Versículo 30 al 34. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice, así sigue diciendo el profeta, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Dios había prometido un pacto perpetuo con Leví, sin embargo, con la condición de fidelidad. Elí había roto la fidelidad y ahora Elí sería cortado de su familia. El Señor dice, yo te prometí, pero tú no cumpliste.
no haga tal cosa yo al cumplir esta promesa, al seguir con esta promesa, pero la relación de los hombres y Dios muchas veces es recíproca. Él honra a los que lo honran, pero a los que desprecian, Él juzgará. La condena de Elí era quitar a su familia del sacerdocio a través de la muerte. No solo los iba a remover como quienes destituyen, sino que nadie en su familia llegaría a ser anciano. Cada uno de sus descendientes varones morirían en plena juventud, en virilidad, dice acá. Incluso Ovni y Fines serían muertos en un solo día, y aquellos que sobrevivieran serían escarnio para Elí. La casa de Elí y la casa de Itamar, recuerdan, es el tercer hijo de Aarón, la casa de Itamar serían cortadas completamente, para dejar lugar solamente a Eleazar, la casa de Eleazar. Pero no nos adelantemos. El versículo 33 agrega que alguno quedará en la casa de Elí, pero solamente para consumir sus ojos y llenar su alma de dolor. Es decir, sobrevivientes habrá, pero sin honra y con una vida de vergüenza. Finalmente, el versículo 34 anuncia una señal inmediata de juicio, la muerte de sus dos hijos, Ovni y Fines. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Este es el último contraste del capítulo. Se presenta la decadencia de Elí y el ascenso de un nuevo sacerdote. El sacerdocio de Elí, Ofni y Fines serían eliminados y el Señor traería un nuevo sacerdote. Este sacerdote sería conforme al corazón y alma de Jehová. Ya no peleará Dios con este sacerdote como lo hizo con Nadab, Abiú, Aarón, Eleazar, Itamar, Elí, Ofni y Fines. Este será un sacerdote agradable a Dios. Asimismo, este nuevo sacerdote tendrá una nueva casa levantada por Dios. Yo le levantaré una casa. Elí, Ofni y Fines eran una casa que sería destruida, pero la casa de este sacerdote sería afirmada, nunca caería. Además dice que este sacerdote estará delante de su ungido todos los días. Ellos no lo saben todavía, pero el Señor está preparando ya un rey, un ungido, el cual irá detrás de ese sacerdote. Por último, este sacerdote sería quien extienda misericordia a la familia de Elí. Los sobrevivientes al juicio de Elí, dice acá, en tanto vivan, se van a arrodillar frente a este sacerdote y rogarán por una moneda de plata y un bocado de pan. ¿Por qué? Porque como serán removidos del sacerdocio, y que ellos comían de la administración del sacerdocio, ellos ya no podrán ser integrados y ellos rogarán ser integrados a un ministerio para poder comer. Le rogarán a este nuevo sacerdote que los deje comer del sacerdocio, ya que no tienen más para tomar. Esto se cumple parcialmente en Samuel. Samuel crece en los caminos del Señor y con mucha sabiduría. Sin embargo, Samuel no era sacerdote como tal. Samuel se convierte en una figura de reforma, si es cierto, llamando a Israel al arrepentimiento y restaurando la adoración en una época de decadencia. Aunque Samuel fue fiel siervo de Dios, las escrituras son claras al mostrar que su casa no permaneció con fidelidad. Yo no quiero aguarles la narración, pero Samuel tampoco será el mejor padre. Sus hijos Joel y Abías fueron designados como jueces por él en Beerseba, pero no anduvieron en los caminos de Samuel. No me quiero adelantar, esto lo veremos en el capítulo 8. Por lo pronto diremos que no se cumple en Samuel esta promesa de que tendrá una casa firme. Su linaje no se consolidó como una línea duradera de líderes fieles de Israel. Por tanto, aunque Samuel fue personalmente obediente y justo, su casa no se distinguió por permanencia, fidelidad o bendición generacional. Samuel ciertamente ministró durante el inicio de su periodo, del periodo monárquico del reinado, y ungió a Saúl para ser rey, y andaba delante del rey Saúl, del ungido, y después ungió a David.
Pero como dice acá, el sacerdote debía ministrar permanentemente delante de un rey establecido por Dios. Más aún, su relación con Saúl fue marcada por el conflicto y el rechazo. Es decir, aunque Samuel estuvo delante de Saúl, Saúl murió. Y Samuel también, de alguna forma, fue despreciado por considerar a Saúl como más importante. Es interesante porque lo que le dice Ofni, lo que le dice el Señor a Elí es que él consideró más a sus hijos, honró más a sus hijos que a Dios. Y es exactamente lo que le va a pasar a Samuel con Saúl. Samuel irá delante del ungido de Saúl y cuando el Saúl peque, Samuel no lo va a corregir como debía. Y cuando el Señor lo quiere corregir, Samuel se entristece. Pero no me quiero adelantar nuevamente. Samuel simplemente podemos decir que no cumple completamente las características de este nuevo sacerdote. La humillación del total del linaje de Elí, descrita con la imagen de, esta última parte, ¿no? Dice que habrá personas que vendrán con este sacerdote a pedirle pan y dinero. Pero esto no se cumple tampoco en el ministerio de Samuel. Aunque los hijos de Elí murieron en el juicio divino y su línea sacerdotal fue removida, no hay evidencia de que los descendientes de Elí hayan buscado a Samuel por sustento o por dinero. El texto presenta una humillación profunda y vergonzosa, y aunque el juicio comenzó en la época de Samuel, la escena profetizada en este texto parece señalar más allá, en una degradación que manifestaría de forma más completa en el futuro. Aunque Samuel fue un hombre temeroso de Dios y fiel en muchas áreas, el testimonio bíblico muestra que aún su corazón no se mantuvo perfectamente alineado con la voluntad divina. Su apego a Saúl, incluso después que Dios lo había rechazado, indica que su discernimiento y afecto personal no siempre coincidían con el consejo soberano de Dios. Asimismo, su decisión de poner a sus hijos como jueces, a pesar que no compartían su integridad ni sabiduría, podemos ver en Samuel que honró a ellos antes que a Dios. Estos elementos no empañan su testimonio general como siervo de Dios. Él era un siervo de Dios. Pero revelan que ni siquiera Samuel fue ese sacerdote y perfecto definitivo, cuyo corazón sería completamente conforme al de Dios. La profecía, por tanto, sigue abierta apuntando a otro mayor. La profecía de un sacerdote fiel cuyo corazón estaría plenamente alineado con el de Dios se cumple finalmente en la persona de Jesucristo. A diferencia de Elí, sus hijos, aún del mismo Samuel, Cristo es el único sacerdote que actuó en todo momento con corazón y alma delante del Padre. Él mismo, nuestro Señor, afirmó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Su obediencia fue perfecta, sin pecado, y su ministerio sacerdotal no fue meramente externo o ritual. Su entrega fue completa. Él se entregó a sí mismo hasta la muerte y por la expiación de los pecados de su pueblo. Cristo no solamente llegó al tabernáculo, sino que lo hizo perfectamente para presentar una ofrenda por nosotros, una única ofrenda por nosotros. Y hoy intercede por nosotros. Él cumple perfectamente las funciones sacerdotales en el cielo. El pasaje señala que Dios levantará un sacerdote fiel que andará delante de su ungido, y los descendientes de Elí rogarán el favor de Jehová a través de él. Esto implica que aunque el linaje de Elí sería juzgado y debilitado, sus propios descendientes seguirían necesitando intercesión y mediación por medio de este sacerdote fiel para acercarse a Dios y recibir su misericordia. La dependencia de la descendencia caída sobre un mediador santo es una imagen poderosa de la necesidad constante que tenemos todos los hombres de un representante fiel ante Dios. En la historia, esta figura es una anticipación del Mesías, el sumo sacerdote perfecto que intercederá por su pueblo con autoridad y eficacia. Al observar el juicio que vino sobre la casa de Elí, el apóstol Pedro nos recuerda que este principio sigue vigente.
El juicio de Dios comienza por su propia casa. No podemos ignorar la gravedad de pecar en el contexto del servicio a Dios, pues la santidad que Él demanda es absoluta y sin concesiones. El juicio de Dios, según nos recuerda Pedro en 1 de Pedro 4:17, es porque es necesario, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este principio es evidente en la casa de Elí, donde la corrupción, el abuso y la irreverencia dentro del sacerdocio no fueron ignorados, sino los llevaron a un juicio severo y definitivo. No podemos pensar, hermanos, nosotros, que la cercanía a Dios o el servicio en su casa nos exime de vivir en santidad y fidelidad. Al contrario, los que están más cerca del altar, como Elí y sus hijos, enfrentan una responsabilidad mayor y un juicio más riguroso. Nosotros, hermanos, vivimos en la presencia de Dios por su Espíritu. ¿Estamos viviendo una vida íntegra delante de Dios o nos estamos aprovechando de su gracia, sirviendo a la iglesia a medias y con corazones indiferentes? Además, la santidad del culto de Dios debe ser guardada con celo. El culto no es un momento más de nuestra agenda y de nuestro calendario. No es un lugar común de encuentro casual para el chambre. Es el encuentro santo entre el sumo sacerdote del cielo y su pueblo. El desprecio o la irreverencia en el culto, como la que cometieron los hijos de Elí, al apropiarse indebidamente de lo santo, no solo es pecado contra ellos mismos, es un pecado contra Dios. El juicio contra esta casa nos recuerda que Dios no tolera que su nombre sea blasfemado ni su casa sea profanada. La negligencia en la santidad del culto es una amenaza seria para toda nuestra iglesia. Por último, la profecía y la historia muestran que la casa corrupta de Elí no solo perdió el favor divino, sino que fue puesta en un juicio severo por sus pecados. Los sacerdotes debían ser guardianes de la santidad y se convirtieron en un obstáculo para el pueblo. Mancillaron el nombre del Señor. La advertencia es clara para nosotros. No podemos tolerar la mediocridad espiritual, ni el abuso en la iglesia, ni en la vida personal, ni en el liderazgo. La santidad de Dios es absoluta, y Él no permitirá que su casa sea profanada sin consecuencias. Si queremos evitar el juicio, debemos arrepentirnos con seriedad y buscar, como el Señor está haciendo en su tabernáculo, ser renovados verdaderamente, crecer espiritualmente, ser santificados por Él. Pero la buena noticia es que Dios no solo juzga, sino que también renueva. Como hemos visto, Dios prometió levantar un sacerdote fiel que ministraría con un corazón íntegro y restauraría la relación del pueblo con Él. Hoy en Cristo tenemos ese sacerdote perfecto que nos ofrece perdón y gracia y santificación. Para nosotros la invitación está puesta delante. No permanezcamos en el pecado. No usemos la iglesia para beneficio propio. Rindámonos en santidad a Dios, viviendo vidas transformadas por su Espíritu que crecen delante de Él y delante de los hombres, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro servicio, que la renovación comience hoy en nuestra vida. Porque solo en la fidelidad a Dios y en la obra de Cristo podemos experimentar la verdadera renovación de la casa de Dios. Amén. Señor justo y misericordioso, hemos sido expuestos a la gravedad de menospreciar tu presencia, de manipular tu servicio, de tomar tu gracia por vana. Tu palabra nos ha mostrado la destrucción que viene cuando se deshonra tu santidad. Y nos ha mostrado también que tú no abandonas tu propósito, que aún en medio del juicio tú preparas tu fidelidad. Aun cuando hay decadencia, tú edificas a tu pueblo.
Le damos gracias, porque tú has levantado un sacerdote fiel, no de la casa de Elí, sino de tu propio corazón, Jesucristo, el Santo, que ofreció su vida en obediencia perfecta y ahora reina como un mediador eterno. En Él hallamos perdón por nuestras irreverencias, y por Él somos capacitados para vivir vidas que honren tu nombre. Haz que al salir de este culto lo hagamos con temblor y gratitud, con celo por lo santo, pero con confianza por el pacto eterno. Que nuestras casas reflejen tu temor, que nuestras palabras honren tu gloria, que nuestros corazones estén sujetos al Rey y sacerdote que vive para siempre, Jesucristo. Amén.